Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente linda que nos sintoniza dentro y fuera del territorio nacional. Saludo afectuoso, saludo cordial. Ya casi estamos en Navidad, ya casi viene Papá Noel. Bendiciones para todos en sus hogares. Les recordamos que usted puede comunicarse con el elenco del programa Encuentro marcando mensaje por WhatsApp, mensaje de texto, de audio al 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su localidad, a su provincia, a su cantón. Donde usted desee, el programa Encuentro va con todo su elenco a hacer la transmisión que ustedes deseen. Así que tengan ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado, yo lo considero muy especial, caballero en todo el sentido de la palabra, un estudioso de la economía, es abogado. Bueno, no tengo calificativo, pero lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches. Buenas noches, estimado don Orlando, y buenas noches a toda la amable audiencia que nos sigue. Para mí es un grandísimo honor estar acá y también recibir de usted esas palabras, me honran muchísimo. Es totalmente un gusto que podamos tener este espacio para conversar y estoy totalmente a las órdenes.
La verdad es que es recíproco, Luis. Totalmente de acuerdo. Para mí es un honor que usted esté en el programa y las veces que lo he llamado siempre anuente, así que, porque a veces es difícil. Pero bueno, la pregunta de siempre, hoy no está el compañero Rolando, pero ¿nativo de qué lugar, Luis? De aquí de San José, precisamente de Desamparados, ahí desde pequeño. He vivido toda mi vida ahí, así que le tengo un afecto especial a Desamparados. Ese ha sido mi entorno y gracias a Dios también el espacio donde me he podido desarrollar con plenitud de oportunidades y más bien agradecido con la vida de poder haber convivido ahí. Entonces, sí, de Desamparados, de San Antonio específicamente. Lindo, Desamparados, grande. Yo recuerdo que yo tenía una novia por ahí, iba al Parque Central de Desamparados, año 80 y algo. Si me dejaba el bus me venía a pie. Eso. Yo viviendo en Guadalupe. Bueno, vamos a ver, viviendo en Guadalupe, yo sí. Vamos a ver, Luis, hablemos de escuela, primaria. ¿Cómo estuvo esa? Fue un camino sin tropiezos, por dicha. Bueno, antes de ese proceso de socialización institucionalizada, por decirlo de alguna manera, gracias a Dios tuve un hogar que supo inculcar valores como el trabajo, la permanencia, la congruencia, la cercanía, con lo cual cuando tuve que entrar a los procesos educativos no me fue dificultoso bajo ninguna circunstancia, ahí en el María Jiménez, después a la García Monge, en el Monseñor Odio y en el vocacional Monseñor Sanabria. Fue un proceso que disfruté muchísimo desde la perspectiva académica, me dejó muchísimos frutos, coseché también muchísimas buenas relaciones que hasta el día de hoy trato de conservar. Recuerdo con mucho cariño muchos de los profesores que, ¿verdad?, esa figura tan incontrastablemente y nunca bien ponderada, la figura del profesor a todo nivel, pero sí, sin nada que envidiarle a otro tipo de instituciones escolares o colegiales, porque modestia aparte ahí también me permitió competir en diversos certámenes que si quería competir en Olimpiada de Matemática, que si quería competir en ferias científicas, no teníamos nada que envidiarle, compensando con trabajo el desarrollo de los colegios científicos y demás, y nos dábamos de tú a tú en buena medida. Y cualquiera dice, los colegios públicos por lo general no tienen ese tipo de oportunidades. Bueno, ahí las tuve, lo cual habla de que es un entorno donde se pueden desarrollar los estudiantes y demás, a pesar de los grandes retos que enfrentan hoy en día los colegios públicos. Luis Carlos, usted ha mencionado Monseñor Odio, clásico por excelencia, ¿verdad? Pero actualmente ha habido un deterioro en todo esto. Bueno, de hace unos años para acá, ahora que usted mencionaba que los alumnos se daban de tú a tú con colegios, o sea, más bien los colegios, no había ni colegios privados casi. Claro. O sea, ha habido un deterioro. Ha habido un deterioro en términos generales. Vea, Costa Rica debía ser ese espacio en donde no importara el lugar donde nacimos, que todos pudiésemos tener las mismas oportunidades. Tampoco importando el entorno socioeconómico, creo que una cosa de la que nos podemos preciar los costarricenses y todas las personas que vienen a Costa Rica es de que durante muchos años tratamos de tener un espacio amplio, anchuroso de oportunidades a través de la educación, a través de la salud, la educación primaria, secundaria y por supuesto de la universitaria, a través del acceso a la justicia también, que es importante. Entonces, siempre nos preciamos de eso y que son instituciones que además colocaron en buena estima en el concierto de las naciones a nuestro país. Ahora, en efecto, desde hace algún tiempo nuestro país viene sufriendo un deterioro en esas instituciones. Ese deterioro claramente se refleja en el ámbito educativo
Y yo creo que es hacerse una pregunta casi que bizantina, de esas de que, ¿verdad? Que cuántos ángeles caen en la punta de una aguja, preguntarse si fue primero el deterioro de la entrega de recursos o fue otro el detonante. Bueno, me parece que desde hace un rato venimos viviendo un deterioro en las obligaciones prestacionales del Estado con respecto a la educación, con respecto a la salud, con respecto a la justicia y muchos otros ámbitos de participación, con lo cual no podemos esperar otra cosa sino eso, un deterioro considerable, palpable, observable, como está sucediendo también con lo delictivo. Si abandonamos el esfuerzo educativo a la vuelta de 10, 15 años, las generaciones perdidas de estudiantes lastimosamente se reflejan directa y proporcionalmente en listas y generaciones para la delincuencia y ahora con el fenómeno de delincuencia organizada y demás. Entonces sí, creo que se nos ha deteriorado, se nos está un poco escapando de las manos, creo que estamos a tiempo de retomar, pero creo que hay que mencionarlo también toda vez que podamos y no solo eso, sino actuar en función de esa percepción de deterioro o de peligrosidad que existe latente sobre perder estas instituciones. No sé si es apreciación mía o qué, Luis Carlos. Hace algunos años se basaba la educación en la escuela, la familia y el colegio, porque muchos, bueno, ya con el bachillerato era años 80, porque yo recuerdo que había una reunión y si la maestra llamaba a mi mamá eran 2 leñateadas, 2 castigadas, la maestra y mi mamá. Ahora no es así, pero se basaba la educación, los principios, el respeto entre la escuela y el colegio. Sí, creo que eso era un elemento fundamental en la escuela y en el colegio. Es fundamental y creo que eso, aún con el cambio de los tiempos, no tendríamos por qué perderlos. Yo creo que son valores que todos podemos convenir, que son deseables de transmitir a las generaciones más jóvenes. Ahora, aparte de eso, también hay que decir que, bueno, el mundo es cambiante, las sociedades cambian y también cambian sus decisiones acerca de cuáles son ese grupo de valores que consideran que les son deseables para el momento, para el tiempo en el que se vive. Y pienso esto porque, como usted bien decía, capaz todavía durante la década de los 80 alcanzaba medianamente con educación secundaria. Sin embargo, el cambio en el modelo de desarrollo económico de nuestro país demanda otro tipo de competencias, con lo cual, además de los valores de carácter moral y ético que se deben inculcar casi que de manera transversal, hemos tenido que también dar discusiones acerca del grupo de competencias que queremos transmitir a través del proceso educativo. ¿Era suficiente, capaz, saber leer y escribir? ¿Verdad? Era suficiente las capacidades que nos daba el bachillerato. Sin embargo, ahora hay nuevos umbrales de alfabetización. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo creo que ahora la ven muy difícil las personas que no tienen un segundo idioma, sobre todo para entrar al mercado laboral. La ven muy difícil las personas, y tal vez me acelero y doy un salto cualitativo y puede sonar grandilocuente, pero lenguajes de programación son muy importantes de conocer hoy en día, manejo de entornos digitales. Esas son habilidades que deberían incorporarse a aquellas que en esos momentos, durante la década de los 80 y antes, eran habilidades básicas que se formaban en el ámbito educativo. Y por eso justamente mencionaba que hay que saber ser buen lector de los tiempos. Pero vuelvo al inicio, una cosa sí estamos claros y convenimos todos, y es que como punto de partida es los valores de carácter moral, que deben estar presentes en todo momento. Y decir esto no quiere decir que sean valores únicos, porque también con los distintos modelos de familia, los distintos modelos de convivencia social, bueno, de eso depende mucho cuáles son los valores que le son apreciables a un grupo humano en específico. Con lo cual, hay uno que debe tener mucha primacía actualmente, y es la pluralidad, y de la pluralidad emana la tolerancia.
y de la tolerancia emana la convivencia pacífica, que es justamente una de las cosas de las que nos hemos preciado por mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, Luis Carlos, su formación. Mucha gente te conoce y sabes quién sos, pero hay que estar refrescando, ¿verdad? Porque la gente somos de corta memoria, o de escasa, no de corta, perdón, de escasa, no de corta. Todo se nos olvida rápidamente. Su formación, Luis. Bueno, yo me formé, bueno, en la etapa universitaria me formé en economía, primeramente, y me formé posteriormente en derecho. Durante alguna etapa de mi formación compartí las dos carreras, mientras trabajaba también, y bueno, tuve la bendición de que fue un trabajo en donde pude aprender haciendo, porque a pesar de que era una de mis primeras experiencias laborales, sí me involucró en entornos de alto valor desde el punto de vista educativo. Posteriormente hice, bueno, la especialidad en Derecho Bursátil, que es propia de la carrera de Derecho. También tengo en Derecho Tributario o Fiscal, y también tengo una que combina ambas carreras, que tiene que ver con la formación, análisis y evaluación de políticas públicas para el desarrollo democrático, que auspiciada por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Entonces, esa ha sido mi etapa formativa, cosa que no se detiene nunca. No creo que no terminamos de aprender nosotros. Dicen que aprendí de una persona de quien le tengo mucho aprecio, me decía que una persona con un título al cabo de un año, habiendo dejado de estudiar permanentemente, al finalizar ese año se vuelve, o el deterioro de su título es grandísimo y queda desactualizado, con lo cual yo hago una apuesta por la educación continua. Pero eso es, para contestar su pregunta, esa es un poco mi formación en etapa universitaria. Permítame decirle todo mi respeto y admiración para usted, Luis. O sea, no es cualquiera. O sea, son varias carreras y sos un estudioso de lo que haces, lo que estás mencionando, te estás actualizando. No es cualquier persona. Los títulos no hacen a la persona, pero algo tiene que ver, ¿verdad? Sí. O sea, de todo no puede ser uno tan mezquino y decir que un esfuerzo de 6, 7 años en una universidad, una licenciatura no vale nada, ¿no? Claro, bien causada, ¿verdad? Claro. Pero una persona como usted, la verdad es que tenga todo mi respeto y admiración, don Luis, de verdad. Don Luis con respeto, no por edad. Gracias. Vamos a ver, usted ha estudiado, ha escrito libros, ha estado metido en los libros de otras situaciones, siempre afín a lo que usted ha estudiado. Sí, bueno, los libros es algo de lo que uno creo que no puede ni debe tratar de escaparse. Jorge Luis Borges decía que él concebía el cielo como una forma de biblioteca. Yo en cierta medida lo comparto, y también decía que él se jactaba más de lo que había leído que de lo que había escrito. Y también en cierta medida lo comparto. Además, una figura, no está de más decirlo, que le tengo mucha admiración desde el punto de vista literario. Para contestar su pregunta, sí, bueno, algunos he participado como coautor hace no demasiado tiempo, uno que salió publicado en el Instituto de Derechos Humanos, que fue un análisis de la desigualdad en perspectiva de la pandemia, y cómo el deterioro de las grandes instituciones, como la salud, como la educación, más bien a su vez genera un deterioro también del nivel de vida de las personas, para ponerlo en términos simples. Asiduamente trato de tener presencia en medios de difusión nacional, sea por columnas, por artículos de opinión. He tenido la bendición también de que me consultan de algunos medios especializados, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y también con uno al que le tengo un especial cariño, que es al Semanario Universidad. Comúnmente estamos haciendo análisis de política pública, del quehacer nacional y de las consecuencias de reformas y demás. Con lo cual trato de mantenerme también, sí, escribiendo constantemente
Pero no solamente en la parte que nos que nos apasiona, en lo académico, sino en lo literario también, ¿verdad? Creo que me gusta mucho, por ejemplo, la literatura en términos generales, especialmente si tengo que hablar de algún género, pues la poesía. Ya les mencioné a Borges, pero también algunos escritores ingleses, sobre todo, por ejemplo, Dylan Thomas, me resulta muy agradable. Y sí, podría mencionar muchísimos, pero esos son así como mis predilectos y de donde no me escapo por demasiado tiempo. Con todo ese conocimiento, Luis, no solo es el conocimiento, hay algo más, no es suficiente. La forma de ser, el karma. Usted hablaba de que ha dado charlas a nivel internacional, te ha invitado a escuelas o colegios, universidades, instituciones, a dar charlas a los funcionarios, a los alumnos, dentro y fuera del país o del territorio nacional. Sí, señor. En colegios, una que me resultó, por poner un ejemplo, muy satisfactoria fue hace no mucho tiempo, hablé de las consecuencias económicas de la crisis ruso-ucraniana en el Colegio San Luis Gonzaga, una institución histórica. Totalmente. Que para mi sorpresa, porque uno tal vez le dicen eso, va a ir a hablarle a muchachos de adolescentes y demás, y yo decía, pucha, capaz no van a tener tanta atención. Entonces ahí fue un reto desde dos perspectivas. La primera, tratar de mencionar las ideas de la manera más sencilla que uno pudiese. Son adolescentes, sí. Son adolescentes, y de eso se deriva tratar de mantener el interés de ellos. Y gracias a la invitación del cuerpo docente administrativo. Y el otro gran reto era la atención y tratar de mantenerlo así, de lo más sencillo posible. Tratar de traducir las ideas de un conflicto, de un fenómeno tan elaborado. Muy elaborado, sí. Y tratar de traducirlas a ellos. Para mi sorpresa, y distinto a lo que pudiesen pensar o percibir muchos, me topé con una generación de estudiantes muy disciplinados, muy interesados en el tema, que tienen iniciativas también de radio estudiantil, de periódicos estudiantiles. Entonces, muchachos muy bien informados y formados, con lo cual me resultó un espacio muy satisfactorio. Internacionalmente he estado en algunos programas de La Voz de América, en CNN, alguna vez tuve algún debate también internacional de diversos temas en el ámbito fiscal, en el ámbito de los conflictos internacionales desde la perspectiva económica, y en lo nacional no le he cerrado las puertas a ninguna institución. Hace un par de días estuve también muy honrado de haber sido invitado a conversar en el marco del 6º encuentro de perspectivas empresariales del TEC. Ahí tuvimos una pequeña ponencia de una organización de la que soy parte, y también para mostrarle, digamos, la batería de eso, también con acompañamiento a sindicatos, a organizaciones de la sociedad civil, a personas individuales, con lo cual creo que, modestia aparte, he tenido la bendición de tener un rango de espacios donde se me ha permitido tener la honra de compartir y dirigirme, bastante amplio, sí. Me alegro totalmente de sobremanera, Luis. Con respecto a todos estos temas, has hablado con colegas, con homólogos de otros países, has compartido ideas, has conversado. Sí. Usualmente esas experiencias suelen ser muy enriquecedoras. En el pasado reciente, bueno, conversé con homólogos de Perú, por ejemplo, en el marco de un proceso que allá estaban aprobando una ley justamente para tratar de detener el tema de las estafas con la venta libre de los chips telefónicos. Entonces podíamos aprender un poco de la experiencia de ellos, en derecho comparado. También recientemente un
Tuvimos en esta organización un pequeño conversatorio en donde llegó la embajadora de México y llegó también un representante de la COSEF en Chile, que es la institución encargada de hacer supervisión de la conducta de mercado, y aprendimos cómo desde el Ministerio de Hacienda hay una supervisión que le dice a los bancos: pórtense bien y revisen bien que sus administrados se porten bien, pero también pórtense bien con la gente. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es decirles: pórtense bien para que no quiebren, y otra cosa es decirles: pórtense bien para que no pongan cláusulas abusivas con las personas, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, y recientemente también recibí a un colega de alguna institución española muy interesado en derecho comparado sobre derecho de la competencia y la experiencia de nuestro país, ¿verdad? Tanto que ha estado en boga en un pasado reciente para mi pesar y para el pesar de muchos costarricenses, cuando vimos ese terrible episodio de Copeservidores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a propósito de eso fue que se generó alguna conversación de esa naturaleza, pero en efecto, conversar y ver la perspectiva desde otras latitudes resulta fundamentalmente enriquecedor y nos saca de esa endogamia, ¿verdad? De ese metro cuadrado donde a veces nos ponemos, y nos ayuda a ver el mundo cuán amplio es. Bellísimo, bellísimo. Pues vamos a entrar aquí a un tema, hay varios, vamos a ver si nos alcanza el programa para algunos temas, por lo menos que están en boga o de moda en este momento, como el marchamo. Aquí yo observo, no sé si en el programa anterior le decía, bueno, ¿cuántos marchamos se pagan en el país? Eso es una suma interesante que recibe el país, que recibe el gobierno. El gobierno somos nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo analizas esa perspectiva del marchamo? Recordará usted y recordarán quienes nos escuchan que habíamos hablado que se estaban generando algunas reformas en Asamblea Legislativa y Correcto. habían por lo menos 4 iniciativas. Al final el caballo de batalla que ganó fue un proyecto de ley que propuso el exdiputado Dengo Rosabal, que tuvo el apoyo de 2 diputados de Liberación Nacional que también tenían proyectos de marchamo, en conjunto con la diputada del Frente Amplio, que terminó paradójicamente apoyando un proyecto de alguien en el otro paradigma, al otro lado del paradigma ideológico. Cosa particular, interesante. Esa fue la que ganó y representó una reforma considerable al marchamo. El tema del derecho de circulación tenía muchos problemas. Desactualización. Era una norma que provenía de un convenio centroamericano. Era una norma cuyos costos y tarifas se cambiaban arbitrariamente a través de decretos. Entonces había que darle mejor encuadre a las reglas del juego. Ya eso solamente justificaba que se estuviesen hablando de reformas. Lo que pasa es que cuando uno habla de impuestos tiene que hablar de que cada quien debe pagar según su capacidad económica. No podemos exigirle lo mismo a una persona que tiene un auto con una antigüedad de 20 años por el derecho de circulación que una persona que se ha comprado, y perdonen que mencione la marca, un Maserati. ¿Verdad? Cosa paradójica además tener un Maserati en calles llenas de huecos, pero esas manifestaciones de riqueza que son a veces incluso contradictorias en un país lleno de contradicciones como el nuestro, más bien lo que hacen es resaltar las propias contradicciones de la ley que queremos reformar. Nosotros como Estado, sí recibíamos una recaudación considerable del impuesto a la propiedad de los vehículos. Con la reforma que quedó implementada, en los primeros 3 meses de implementación, la recaudación cayó en 55.000 millones de colones. Entonces eso representó una caída en la recaudación para el Ministerio de Hacienda, que le pone presión fiscal a otras cosas. Y así ha sucedido. Insertó algunas reformas interesantes, por ejemplo, el poder hacer pagos en tractos durante todo el año, eso no se podía hacer, pero también generó un problema. Habrán visto usted y toda la audiencia, que sé que son gente muy informada, que
se está suscitando un problema porque hay automóviles muy nuevos y de alta gama, por decirlo de alguna manera. Un Maserati, Sí, un Maserati, o Un Ferrari. sí, un Ferrari. un Mercedes puede entrar ahí Un también. Mercedes, por supuesto, que por un tema de que no hay claridad en cuál valor se debe considerar, si el valor de ingreso al país o el valor fiscal visto en registro para determinar la base del cálculo del marchamo, entonces hay carros de muy alta gama pagando muy poco, yendo en contra del principio que les mencioné, que es el de capacidad económica. El que hace manifestaciones de riqueza más grandes, que dan cuenta de su capacidad económica, debe soportar un poquito más de las cargas de esto que tenemos todos en conjunto, que se llama Estado. Ese es el principio de capacidad económica. Entonces, al contrario, está sucediendo que más bien la gente de menor disposición de ingresos está soportando grandes cargas, y no solamente en ese impuesto, sino en muchos otros. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales tenemos, lamentablemente, un país que año a año aumenta la desigualdad. Cuando en los 80s, como usted bien mencionaba, a esa escuela a la que asistimos, al colegio, iba el hijo del diputado, el hijo del abogado, del doctor, con el hijo del trabajador de las colectas de café, el hijo del mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era un gran ecualizador y nos tenía en una sociedad muy igualitaria que compartía valores en común. Y eso se ha perdido justamente por cosas como la que le menciono, que más bien vienen haciendo un deterioro considerable en la equidad, no solo económica, sino equidad cultural y social desde varias perspectivas. Hay gente que me ha preguntado, digamos, dentro de estos rubros hay uno que dice impuesto a la propiedad de vehículos, que es el más alto, ¿verdad? Hay gente que me dice, bueno, pero si usted compra un carro ya paga impuestos, ¿por qué un impuesto a la propiedad todos los años? Esa es una pregunta muy interesante, porque cada impuesto tiene una cosa que se llama hecho generador. Y entonces el Estado tiene la facultad de proponer impuestos que deben ser discutidos en Asamblea Legislativa para que funcionen. De otra manera, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, no puede proponer impuestos y ejecutarlos de manera directa sin discusión en Asamblea, que se supone son nuestros representantes directos, ¿verdad? Eso es lo que se llama reserva legal en el ámbito fiscal, en el ámbito de impuestos. Es decir, no se pueden poner impuestos si no es a través de una ley de la República, ¿verdad? Ahora bien, para volver al punto, cada uno de los impuestos, por un solo hecho generador, no pueden ponerse varios impuestos. Entonces, una cosa es la tenencia del vehículo, que eso ahí yo tengo que pagar, el hecho generador es la propiedad del vehículo, con lo cual yo pago un impuesto por la propiedad del vehículo. Otro impuesto asociado con los automóviles, por ejemplo, podría ser en el traspaso. Hay cargas para fiscales que se pagan ahí. Se llama impuesto a la propiedad. Mucha gente le dice impuesto al ruedo, pero no es un impuesto al ruedo, es un impuesto a la propiedad, tampoco un impuesto de circulación. Entonces, hay que hacer esa distinción. Le pongo otro ejemplo para comprender capaz mejor un poco la dinámica de los impuestos, que también debe serles muy familiar. El tema de las frecuencias, ahí usted tiene el canon, y en el canon pagan, en teoría, por el uso, ¿verdad? Ese es el hecho generador, el uso. Entonces la gente, hay una duda de las personas es ¿por qué tienen que pagar por entrar a una subasta? Son dos hechos generadores diferentes, no quisiera complejizar el tema, pero el punto es que cada impuesto le corresponde un hecho generador. El tema es que los impuestos deben ser colocados de manera tal que no sean confiscatorios, que no ahoguen a la gente, ¿verdad? Y aquí tenemos en nuestro país, lamentablemente, una carga impositiva que cae principalmente sobre los asalariados y sobre los pequeños y medianos empresarios. Porque también hay grandes empresarios que eluden y evaden sin sonrojarse. Y cada vez que eso sucede, las cargas de lo que sostenemos conjuntamente pesan más sobre las personas asalariadas y sobre los pequeños empresarios. Estos, Dios guarde, eludan o evadan. Al pequeño empresario que eluda o evada le cierran el negocio.
al asalariado se lo deducen de la planilla. Los que eluden y evaden son los grandes capitales que amasan grandes fortunas, grandes riquezas. Tenemos que dar también una discusión a propósito de eso, y en Marchamo sucede así. Entonces, lo que se cobra es un impuesto a la propiedad, y capaz hay un montón de otras erogaciones que tiene que hacer la gente. Yo estoy de acuerdo. Que es complejo, es complejo. Pero yo estoy de acuerdo con las demás erogaciones. Lo mismo sería el impuesto municipal. Dentro de todos esos rubros hay uno que es a la propiedad también. Funciona igual entonces. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a la propiedad de viviendas? De viviendas, sí. Exactamente. Vea qué particular, ese es un excelente ejemplo, qué bueno que lo menciona, porque vean, en todo el paradigma de viviendas que hay en Costa Rica, hay un impuesto a nivel nacional a las viviendas de lujo. Ese es un impuesto a la propiedad, pero el hecho generador es tener una vivienda cuyo precio o cuyo valor de mercado se considera de lujo después de cierto umbral. Distinto es el impuesto a nivel subnacional o local, que es el impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? Ese impuesto se tiene que pagar en el ámbito local para el sostenimiento de todo lo que se necesite para la administración local. Entonces, sí, una persona que tenga una casa muy cara tiene que pagar los dos. Y paradójicamente son el mismo hecho generador, que es la propiedad de la casa, pero la distinción es que una es la administración nacional y otra cosa es la administración local. Entonces se hace esa distinción y salen por la tangente y dicen, bueno, es que somos dos personas cobrando, ¿verdad? Muy distinto. Entonces hay que ser cuidadosos cuando se habla de impuestos, porque ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El tema es que no resulte confiscatorio, sobre todo medido de acuerdo a la capacidad económica de cada quien. Aparte de eso, el IVA. Bueno, en efecto. Y el IVA es uno de los impuestos más regresivos. ¿Por qué? Porque el IVA afecta a todo lo que compramos y vendemos. Todo lo que compramos y vendemos. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, en cada una de las actividades económicas que realicemos, ahí va incluido, ¿verdad? Ahí va incluido. Con lo cual, ¿a quién le afecta, siguiendo esta lógica? Le afecta más el IVA. Bueno, a la gente que tiene menos plata para comprar los bienes y servicios que necesita. Si subieran el IVA, un porcentaje al que le afectaría es a la persona que tiene la plata contada para ir a comprar el diario, para pagar la casa, para pagar la educación. Incluso hay que pensar el IVA, ¿dónde se resiente más? Por ejemplo, una persona que tiene consumos un poco más dispendiosos, digámoslo de esa manera, o indolentes, las decisiones de consumo por la subida de un impuesto que aumente el costo del producto que necesita serán de la naturaleza de me compro un vino español o un vino argentino o chileno, ¿verdad? Mientras que para otras familias de menor disposición de ingresos las decisiones son mucho más voraces. Es de si comen 3 tiempos de comida o comen 2 personas en la familia o comen 3. Hay digamos, y ese es el umbral, ¿verdad? Unas muy arriba, otras muy abajo. Y para mí, desde el punto de vista de formación de política pública, yo pienso que me desvelan las realidades de estas personas, no de aquellas otras. Me desvelan las realidades de estas. Entonces, desde esa perspectiva, cada vez que hablamos, por ejemplo, de IVA, hay que pensar en eso, que es un impuesto regresivo. Eso quiere decir que afecta más a la gente que menos tiene, paradójicamente. Donde yo veo aquí dice, bueno, impuesto a la propiedad de vehículos, y a ese impuesto se le aplica el IVA. Claro. Claro. Sí, constitucionalmente se dice que no debe existir doble imposición, pero el juego que se hace. Por eso les mencionaba y ponía en perspectiva el tema del hecho generador. Entonces, una cosa es ser propietario, por ejemplo, y otra cosa es comprar gasolina, ¿verdad? Cuando usted compra gasolina va a pagar el IVA, ¿verdad? Es un servicio. Y es un derivado, es consecuencia de la tenencia del carro. Pero los vivillos se vuelven y le dicen, no, es
que usted no está pagando por el mismo hecho. Una cosa es ser propietario del vehículo y otra cosa es tener que mantenerlo, ¿verdad? Otra cosa, porque el hecho generador del IVA es la compra y la transmisión de bienes y servicios en la economía. Lo mismo con las municipalidades, ¿verdad? Digamos, yo puedo entender desde mi perspectiva, Luis, que me cobren la recolección de basura, ¿no? Pero como usted lo dice aquí, bueno, vemos un impuesto a la propiedad, aparte de ese impuesto hay otro impuesto que es el IVA. O sea, se las trae, ¿verdad, Luis? Y cuando compra el vehículo también paga IVA, ¿verdad? Cuando compra el vehículo paga IVA. Esto es un tema álgido, ¿verdad? Es un tema complicado porque, si quiero hacer una breve aclaración, digamos, yo no celebro, por ejemplo, que se pongan más impuestos, como tampoco lo critico, digamos, de manera tajante. Los impuestos son una herramienta. ¿Y cuál es la función de esa herramienta? Redistribuir la riqueza producida. La riqueza que se produce en nuestro país la producimos todos, desde la persona que recoge la basura hasta el empresario más pintado o el afamado astronauta costarricense o el economista más bravo. Todos producimos riqueza. Una riqueza que no se mide, la de las mujeres jefas de hogar, que trabajan, no son remuneradas y ni siquiera se mide en el Producto Interno Bruto. Con lo cual le quiero decir, todos aportamos a la producción nacional. Pero la función del sistema impositivo es redireccionar la riqueza para que no se enquiste, que no se apelote, que no se pegue en sectores, porque nuestro sistema tiende a la acumulación. Y es en el mejor interés de todos que todos tengamos al menos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas. Con lo cual, la función del sistema impositivo es ese. Lo que pasa es que aquí hay muchos que no pagan nada, hay pocos que no pagan nada, y hay muchos que pagan mucho considerando su capacidad económica. ¿Y cuáles son esos? El asalariado, el pequeño y mediano empresario, que no pueden eludir y evadir. Los grandes evasores en nuestro país son grandes bancos, grandes fortunas que ponen la plata afuera para evitar el pago de impuestos. Eso es injusto, porque los otros no pueden eludir y evadir. Yo le digo a cualquier pequeño empresario, deje de pagar un día, ya con 24 horas está en mora, es líquida la obligación exigible y al otro día puede que le estén poniendo candados y postales para clausurarle el negocio. El asalariado no puede ni esperar un día porque se lo reducen de la planilla. Eso es bastante injusto. Hay que dar una discusión acerca de cobrarle a los que no están pagando. Vamos a ver otro tema, usted lo mencionaba ahora, esto de las frecuencias. La verdad es que uno observa que hay desconocimiento en esto. Nosotros somos de todo, somos entrenadores, somos economistas, somos abogados y por dicha en este país se da, las personas hablan alegremente, pero hay que tener cuidado, ¿no? Eso que usted decía, ¿cómo está funcionando esto de las frecuencias? ¿Cuál sería su perspectiva? ¿Qué podría ser lo mejor? Porque yo le voy a decir una cosa, yo no voy a permitir que una persona disponga de las frecuencias cuando son del Estado, son de nosotros. Exacto. Es un bien público. Exacto. ¿Cómo, don Luis, usted se va a apropiar de esas frecuencias y hacerlas como suya? O sea, yo me opongo rotundamente a esto. No sé si estoy equivocado, Luis. Yo celebro la vehemencia con la que con que lo escucho decirlo, porque hay mucha confusión alrededor de este tema, hay mucha confusión y también mucho lamento y mucha tristeza, con razón. Gracias, Luis, gracias. Con razón. Vea, nuestro país se ha apreciado también de su capacidad de que se expresen todos libremente en un ámbito de tolerancia y de respeto. Aquí hay emisoras de muy diversa naturaleza, de años, y yo creo que ese aspecto cultural, ese aspecto de promoción de voces disidentes, de diferencias, se está dejando de lado en el concurso de las subastas, para ir directo al punto, en donde se le está dando primacía más al dinero que a cualquier otra cosa. Como usted bien decía, las frecuencias son un bien público, es de todos los costarricenses,
su otorgamiento, que se deben otorgar, eso estamos todos claros, no debe responder solamente a criterios económicos. Entonces, por ejemplo, una subasta donde para participar usted tenía que mandar en sobre cerrado la oferta económica, que la más baja era de 180 millones, ¿verdad? Es confiscatoria de las pequeñas radios y televisoras culturales, regionales, etcétera, etcétera, que no van a poder participar, no van a poder participar. Distinto hubiese sido si, por ejemplo, yo en vez de darle más nota a la oferta económica, le doy más nota a la experiencia, que eso habla de la prestación continua del servicio. La administración debe garantizar la prestación continua del servicio, es decir, de que se utilicen las frecuencias y que se le llegue la información a la gente, independientemente de para qué las usen. Entonces, darle primacía al aspecto cultural, darle primacía al aspecto histórico, darle primacía al aspecto de diversidad de contenido, al aspecto informativo. Todas estas que le menciono son consideraciones que debieron haberse incluido en una licitación, porque es mal llamada subasta, pero es un bien público que debe ser licitado de acuerdo a la ley de la contratación pública. Entonces, y capaz, a lo que menos debía prestarle importancia era a ese umbral dinerario que lo único que hizo fue trazar una línea de cal y decir, las frecuencias solamente van a poder acceder los grandes capitales y quienes tienen plata. Eso hace que se limite la participación, va en contra del principio democrático, etcétera, etcétera. Y enhorabuena entonces que lo detuvo la Sala Constitucional, que se veía venir, porque es limitante del derecho a la información, es limitante del derecho de expresión y por supuesto que es confiscatorio, inequitativo y todo lo que usted quiera añadirle. En pocas palabras, mal hechas. Ahora bien, la gente tiene que comprender que hay dos procesos que están pasando en paralelo. Una es la subasta y otra es la modernización del canon, porque justamente a propósito de los impuestos, las emisoras pagarán por el permiso de utilizarlos y pagarán cuando generen ingresos por explotarlas. Hay dos hechos generadores distintos. Dos escenarios. Dos escenarios. Pero vea qué particular. Son dos cosas que hacen nacer el pago de distinta naturaleza. Repito, una es el derecho de poder utilizarlas y otra cosa es el derecho, lo que tiene que pagar después de explotarlas sobre las ganancias. El primero es para entrar a jugar. El segundo es pagar sobre los ingresos brutos dados. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace mucho tiempo fuimos unos quedados en dar esa discusión. Y entonces teníamos una ley que se aprobó en el gobierno de don Oscar Arias, que nunca se implementó, como muchas leyes en nuestro país. Y ahora vino el gobierno actual y lo está haciendo de una manera muy enfática, muy directa, sin tomar las consideraciones que ya le mencioné y con los perjuicios que puede ocasionar. Pero en la administración y en lo público es mejor esperar y evitar un daño que incurrir en el daño y tener que pagarlo, ¿verdad? Es más caro. Y lo otro es el proceso que se está llevando en Asamblea Legislativa de actualizar el canon, que tiene desde 1954, si mal no recuerdo, de no actualizarse. Entonces, los montos sí se ven facialmente o nominalmente, se ven de otros tiempos, ¿verdad? Pero también la actualización debe responder a los criterios de progresividad para que cada quien pague conforme a su capacidad económica. No le voy a cobrar lo mismo yo a una televisora que factura 100 millones de colones, ¿verdad?, que a una pequeña televisora regional que capaz no tiene facturación. Bueno, si no tiene facturación no hay hecho generador, porque el hecho generador es generar un ingreso bruto, entonces no se le puede cobrar. Entonces ese cobro debe ser escalonado, cada quien paga conforme a su capacidad. ¿Sabe que sí es injusto? Es injusto que quienes tienen ingresos brutos grandísimos no paguen nada, porque eso es lo que le mete presión a los pequeños después, cuando llega alguien a discutir sobre esto. Y eso es lo que sucede, porque en el ámbito de cosas, de formas de evadir, viera que los grandes participantes en el ámbito comunicativo a veces alquilan la frecuencia, por ejemplo, la alquilan a una fundación, y entonces vea el juego. Entonces yo soy el titular de la frecuencia,
se la alquilo a una fundación o a una sociedad que es el que la usa. Y el impuesto se paga por el que la aprovecha. Pero como que yo soy el titular, pero no la aprovecho, porque el que la aprovecha es un tercero, entonces no paga impuestos. Y estos esquemas los hacen los grandes. Y el no pago de los grandes le mete presión a los que la pulsean, a las pequeñas y medianas empresas de comunicación. Y eso es lo que debe saber la gente, ¿verdad? Aquí hay una frecuencia de radio que está, ese es el escenario, esa frecuencia de radio. Ahora en privado la decimos, la comentamos, pero es precisamente lo que usted está mencionando, Luis Carlos. Eso, muy interesante lo que está diciendo usted. Paga el que alquila y el otro no. Exactamente, porque el impuesto es para el que genera ingresos por la explotación, pero si el que genera la explotación es distinto del que genera ingresos y yo reporto los ingresos a través de una fundación porque le alquile el uso, entonces el que la usa y el que genera ingresos son dos personas distintas, entonces a nadie se le puede cobrar. Eso hay que corregirlo. Definitivamente, eso hay que arreglarlo. Totalmente, totalmente. ¿Estamos claros, Andy, con lo de las frecuencias? Yo creo que sí, ¿verdad? Gracias, Andy. Hay otro temita que, insisto, es el mismo escenario de las frecuencias, Luis Carlos. Los aranceles. El caso del arroz, que hay gente que dice, bueno, pero el arroz sube de precio, no baja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el escenario? ¿O no? ¿Qué es lo que se ha dado con esto de los aranceles? La gente que menciona eso que usted dice ya se dio cuenta de cuál es el problema. Nosotros teníamos permítame echarme 2 pasos para atrás. Dale. Vivimos la pandemia. Vea lo que pasó en España. En España recogían las cosechas los trabajadores marroquíes y los húngaros. Se cierran las fronteras por la pandemia y se perdieron las cosechas. ¿Qué nos dice eso? De la capacidad que tienen los países de sostener su soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es cuánto tiempo pueden sobrevivir con lo que producen para consumo interno. Y nos vimos forzados a un experimento así forzoso con la pandemia. Costa Rica, dichosamente, sí había apostado en alguna medida por el agro, con modelos de formación de precios con el café, con el banano, con el arroz a través del subsidio. ¿Qué pasa con el subsidio? El subsidio vienen y nos dicen o nos quieren decir que la narrativa era que había unos industriales que se beneficiaban con un arancel que recogía plata y subsidiaba mantener el precio bajo para ellos, ¿verdad? Con la estructura de costos. El mejor resultado para ver cuáles son los efectos de eso es haberlo quitado. Se quitó y la gente no vio mejoras sustanciales en el precio. Con la salvedad y la gravedad, debo decir, de que ahora tenemos en nuestro mercado arroz de menor calidad nutricional, que se compró mucho más barato en otros países y que se trajo acá y compitiendo con producción nacional, que sí costó realizarla, que sí sustenta el platillo usual de la mesa costarricense y con el agravante de que terminó por deteriorar una industria particular de la que nos beneficiábamos en empleo, en producción, etcétera, etcétera, que era la industria del arroz. Todo es perfectible, había cosas que mejorar, pero al quitar eso a rajatabla, nos dimos cuenta entonces que la alternativa de traer arroz de fuera, que porque era más barato, no es la alternativa más sustentable desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. El día de mañana, por ejemplo, por algo que pasa en el exterior y suben los precios de este arroz importado, nos va a llegar igualmente caro a nuestro país después de la nacionalización o el internamiento del arroz y no vamos a poder decir nada, porque el instrumento que teníamos para manejar el modelo de fijación de costos en el que estaba el arancel, digamos, ya no lo vamos a tener porque se quitó a través de la modificación y de la remoción del arancel. De terror. Es terrible, es terrible. Hay un proyecto de ley sobre Fonarroz que están impulsando los propios arroceros que ayudaría a compensar la pérdida del arancel con un fondo solidario para mejorar el acceso a. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que eso es competencia desleal. Si yo compito, por ejemplo, en el mercado de abarrotes
y por alguna razón puedo ofrecer los mismos bienes y los servicios que ofrecen mis competidores a precios muy bajos, porque me los vendieron a mí, porque le caigo bien al productor, muy bajos, y yo entonces lo ofrezco así de bajo, capturo a la población que tentada por esos precios bajos me va a preferir a mí, y lo que hago es deteriorar a mis competidores. Pero mis competidores injustamente no pueden acceder a las mismas condiciones a las que yo estoy comprando, de tal suerte que no van a poder competir en precio. Y eso se llama dumping, y es una práctica anticompetitiva muy usual en nuestro país, que lastimosamente debería ser discutida más. Estoy aterrado. Usted sí me ha abierto los ojos, Luis Carlos, usted sí. Bueno, vamos a ver, de terror. Hay gente que me pregunta, pero yo no soy economista, yo no soy... Y hay que aclarar, hay tipos de economías. Luis Carlos es economista en números, ¿verdad? No una economía agrícola. No, no. Que eso es diferente. Eso es diferente, sí. Una economía agrícola es otra cosa, ¿verdad? Sí. También como entra, vale, cuenta. Sí. Me parece entender. Entonces Sí. no es lo mismo, no es lo mismo. Hay un asunto que a la gente le llama poderosamente la atención, y a nosotros también, yo creo, que el dólar alcance precios insospechados, ¿verdad? Hacia abajo, y usted ve que el costo de vida no baja. Es que antes, yo no sé si usted recuerda, Luis Carlos, que nosotros utilizábamos un término, como el barril del crudo está caro, todo está caro. Sí. ¿Cómo es eso entonces, Luis? Sí, eso está asociado, era cuando teníamos una economía muy, digamos, de comprensión mucho más simple, porque había menos componentes, pero lo que usted dice es correctísimo, correctísimo. El Banco Central establece algunas metas del indicador de subida o bajada de precios, y por ahí nos dicen que tenemos inflación baja, negativa, por algunos periodos, pero lo que usted menciona es exacto. La gente no lo siente así, la gente no lo siente así. Usted va a la calle, a la gente le duele, la gente tiene angustias, la gente se le está dificultando. Tenemos salarios congelados en el sector público, tenemos un sector privado con salarios promedio 40% menos que sus homólogos que hacen funciones similares en el sector público. Tenemos, el modelo económico está en peligro por lo que está sucediendo en Estados Unidos acerca de estas iniciativas del presidente Trump de llevarse los dispositivos médicos para Estados Unidos y repatriar los call centers que le daban trabajo a muchísimas personas jóvenes que tal vez financiaban sus estudios trabajando y estudiando al mismo tiempo en una universidad privada. Pero el punto de esto es que sí, nosotros pagamos como costarricenses, y esta es una de las cosas centrales. Me permito hacerle la nota al pie, de una organización de recién fundación, de hecho tiene un año, de la cual me precio y estoy honrado de ser el vicepresidente. Se llama Omercom, es el Observatorio de Mercados y Derechos del Consumidor, y ahí nos dimos cuenta de una cosa, que no es por aranceles altos, no es por impuestos altísimos, mal distribuidos sí, ya lo vimos. No es porque Costa Rica sea un país peligroso, etcétera, etcétera. Se nos ha vuelto inseguro, que es distinto, pero eso es otra discusión. Sino que nosotros vemos que los mercados, distinto a lo que mucha gente piensa y muchos economistas ortodoxos piensan, los mercados funcionan mal. Aquí hay dos dogmas. El dogma religioso, mucha gente no se le puede hablar, ¿verdad? Está bien, es aceptable. Y el dogma económico. Aquí la mayoría de economistas piensan de la misma manera. Eso se conoce como pensamiento único y es un pensamiento ortodoxo, en donde le dicen, todos tomamos decisiones racionales. Todos tomamos decisiones racionales. Todos preferimos liquidez hoy, plata hoy, que seguridad mañana, por ejemplo. Y a veces se cumple, a veces no. El ser humano no tiene todas sus decisiones de carácter racional. Con lo cual, si esa es la base de la afirmación de que los mercados son perfectos,
Y sabiendo que la primera afirmación es incorrecta, podemos concluir que los mercados no funcionan de manera perfecta. Entonces ese dogma de que los mercados ajustan los precios no es correcto. Es más, hay evidencias claras de que más bien los costarricenses pagamos hasta, hicimos un estudio y en donde cada costarricense paga más de 1.310.000 colones como suma de los sobreprecios, por sobreprecios en el mercado de medicamentos, sobreprecios en la deuda pública, sobreprecios en tipo de cambio, sobreprecios en abarrotes, sobreprecios en créditos, sobreprecios en línea blanca, y puedo seguir. Medicamentos, un ejemplo, 3 participantes tienen el 75% del mercado. Claro, si son solo 3 deciden a cuánto vendernos y nadie les pone un freno. En el mercado crediticio, por cada participante bancario nuevo que ingrese, el resto pierde utilidades, 0.14%. Entonces hay un incentivo a mantener el statu quo, a que solo se mantengan los que están y que le pongan un peaje a la competencia. Y así pueden determinar y definir a cuánto nos prestan. A un banco, a un banco comercial, el Banco Central le da la plata a un costo de 2, 3 en tipo de interés y presta a 35%. Todo eso ahí calcula pérdida esperada, la ganancia, etcétera, etcétera. Lo que hay es voracidad de quienes pretenden concentrar estas cosas y lo pagamos usted y yo y quien nos escucha. Solo en medicamentos pagamos 900.000 millones de colones al año en sobreprecios. Tenemos medicamentos que en nuestro país se venden 300 veces más caros que en Colombia, que en Nicaragua. Y eso es mercadear con la vida de la gente. Lucrar con la vida de la gente, tal cual. Las cableras, ¿qué le dicen? Cobran en dólares, ¿verdad? Deberían cobrar el tipo de cambio. Claro. Ya no, las dejan. Eso es otro tema, o sea, es el mismo tema que estás tocando. Eso se llama cláusulas abusivas. Por cláusulas abusivas también nosotros pagamos un montón de más. Eso es una cláusula abusiva y se replica en el mercado bancario, porque a usted le dicen, su préstamo va a ser tasa de interés más tasa básica pasiva más 1 o 2 puntos. Claro, pero se nos puede ir arriba y si no se hubiese aprobado usura, ahí seguiríamos teniendo tasas de interés del 120% anual y la gente pagando y esclavizada financieramente, pero también es cláusula abusiva para abajo. Baja la tasa básica pasiva a la que está definido la tasa de interés. Si baja lo suficiente, se me debería reducir la cuota y el interés, pero no, porque le ponen una tasa piso y la tasa piso también es abusiva. Entonces, por cláusulas abusivas también estamos pagando sobreprecios. Cuando le cambian las condiciones, cuando usted recibe un contrato y le dicen no puede negociarlo, tómelo, déjelo, y usted va con la necesidad de sacar un préstamo, y en la letra menuda le dicen, y además usted me está cediendo toda su información crediticia que yo después voy y vendo. Y por eso es que a la gente la llaman y no sabe en qué momento yo accedí a que se diese mi información. Porque venden, además lucran con la información personal de la gente. ¿Lucran con la salud? Claro, lucran con la salud, no van a lucrar con estas otras cosas más, de más difícil para detectar. Corríjame si estoy soñando o qué, Luis. Si hay un banco del Estado, el Estado somos nosotros. No nos deberían, no solo el Estado, no solo los bancos, todo lo que sea estatal, no hablo de lo privado, no nos deberían brindar facilidades si son de nosotros. Cosa que no se da en Costa Rica, ¿o sí? Absolutamente, debería hacerlo. Yo creo que de manera muy sencilla, todo el andamiaje legal le permite, por ejemplo, al Poder Ejecutivo dar una directriz para que los bancos comerciales del Estado tengan incidencia más directa para ofrecer condiciones blandas. Además hemos hecho fondos y volvemos fondos y fondos de avales y fondos de esto y del otro. La semana pasada salió una noticia de la Contraloría que menos del 30% de las personas accede a créditos, digamos, que estén garantizados con fondos del Estado. Entonces no se está haciendo uso de esos fondos. Y como tercer punto, la banca privada está teniendo mayor poder de mercado. Y la banca privada tiene un modelo de negocio en donde lucran con colocar créditos de consumo aún sin capacidad de pago. Y entonces, si el que está a la par está haciendo eso, la banca comercial del Estado se ve no solo tentada, sino conducida a tener un modelo similar para no dejar de tener
ganancias. Pero eso es un modelo que hay que combatir, es el modelo español. Es el modelo español, pero en España han tenido muchísimos problemas. Yo siempre resalto un señor que invito a que vean, se llama Celestino García Carreño, es un abogado que ha ganado más de 4.000 litigios contra bancos y tarjetas de crédito, obligando a los bancos, por ejemplo, a que le devuelvan lo pagado en exceso. A veces había pagado la gente 3 veces el saldo que había solicitado. Y entonces, en esas cláusulas abusivas y en ese esquema de esclavitud financiera, las personas no se daban cuenta. Esas son cosas que hay que combatir. Aquí estamos así, ¿verdad? Estamos muy similar. Estamos a tiempo de hacer reformas, porque tenemos, por ejemplo, la Coprocom, que se encarga de ver la competencia, pero no dice nada, le falta presupuesto y no dice nada por cosa propia cuando suceden cosas como en medicamentos. Eso es como, siguiendo con la analogía de las escuelas, a los 3 chiquitos atrás que están sentados atrás hablando, se me separan. Ahí tenemos 3 chiquitos que se están poniendo de acuerdo para encarecer los precios de los medicamentos y la institución encargada de separarlos no lo hace. No lo hace. Tampoco tiene las facilidades porque no tiene dientes, no tiene presupuesto. Yo creo que aquí habría que llevar la competencia a una jurisdicción especializada. Eso quiere decir que así como accedemos a la jurisdicción de cobro, a lo penal, debería haber una especializada en competencia de mercado, para que cuando sucedan estas diferencias así de groseras puedan actuar de manera oficiosa para que los mercados sí que funcionen bien, porque también creo que la competencia hace que se otorguen bienes y servicios de mejor calidad y a un mejor precio al mayor número de personas. Totalmente de acuerdo. Luis Carlos, podríamos reiterar el nombre. Yo me voy a dar la tarea de leerlo, de este abogado español. Se llama Celestino García Carreño. Celestino García Carreño. Tome nota, don Andy. Muy interesante. Celestino García Carreño. Se nos quedan temas como la canasta básica, que tampoco, no hay forma, ¿verdad? La economía siempre se ve como la ciencia lúgubre. Sí. A pesar de eso, quiero ser optimista y quiero decir, si tenemos claridad en decir estas cosas, si tenemos suficientes espacios para decirlo, se puede hacer un cambio. Entonces, ahí sí tengo que diferir. Sí hay forma. Lo que pasa es que la forma de hacerlo no es la que sirve a los intereses de quienes están lucrando con la necesidad de las personas. Con lo cual, yo creo que sí hay forma, pero tenemos que informarle a la gente de manera clara de dónde vienen los golpes. La gente sabe que le duele, pero no sabe de dónde vienen los golpes. Eso es un tema. No alinearse, no ser alfombra de nadie. Bueno, ser alfombra de Dios nada más. Sí. No ser alfombra de ningún ser humano. Ni ser alfombra del dinero tampoco, Luis. Tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Es un mal amo. Sí, yo le pido a Dios no ser hincha de ningún político. O este programa también. Ni ser hincha del dinero, con la ayuda de Dios. Yo me entrego a Dios para que haga de mí, pero yo no quiero ser un alineado. No quiero alinearme a ningún ser humano. Me quiero alinear al bien. Y creo que este espacio también, Luis. Y creo que usted también. Así que ahí, dentro de lo que hemos conversado, ¿cómo me gustaría que usted fuera asesor de alguno de los presidentes de este país? De verdad que sí. Lo estoy recomendando mal. No, déjeme hacerle un pequeño cambio. En algún momento, quienes queremos el bienestar del mayor número de personas, vamos a tener que dar el paso, ya no solamente de ser asesor, sino de ser parte del baile. Porque paradójicamente llegan personas que no quieren el bien del mayor número de personas o que tienen una mentalidad muy aldeana. Y creo que eso hay que cambiarlo. Los costarricenses tenemos que ser mejores teniendo discernimiento sobre quién llevamos ahí, a esos espacios de eminencia, y analizar a las personas que llevamos. Se dice que los mejores no están en política. Bueno, eso hay que cambiarlo.
tenemos que cambiarlo, y los mejores no son el más preparado y el más pintado, sino el que le ofrezca mejores salidas y con más respeto a la ciudadanía. A la gente hay que decirle estas cosas, no hay que presumir que no comprende. La gente entiende dónde le duele. Hay que decirles por qué. ¿Por qué le duele ahí? Porque a partir de responder por qué se puede cambiar. Entonces, para volver al punto, creo que más que asesorar, hay en algún punto que participar del baile. Muy amable, Luis Carlos Olivares, economista, abogado, bella persona, un caballero en todo el sentido de la palabra, por estar una vez más y compartir el espacio con nosotros, con toda la gente que nos escucha y nos observa. De verdad, Luis, muy agradecido. Favor que me hace, el agradecido soy yo, es mutua la admiración y el respeto, y honradísimo y agradecidísimo de poder compartir este espacio y esta conversación que siempre se nos hace tan amena y tan corta la hora. Gracias. Agradecerle a Andy también los minutitos de más, a usted por su sintonía, que tengan muy buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez, en esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.